Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Terminamos una semana muy convulsa, una semana con muchas denuncias, una semana con muchas reacciones, denuncias tras denuncias, muchas de ellas de travesuras, de indelicadezas cometidas en la pasada administración, muchos saltos también, muchas preocupaciones, sustos, entruñamientos, sí señor. Pero bueno, todo eso concluyó ayer, como hemos venido diciendo durante todos estos días, finalmente con la denuncia depositada ante la Procuraduría General de la República, la primera investigación, y tiene que ver con el caso aquel de los 11.500 millones de dólares por el asfalto, ese asfalto que la verdad ha quemado a muchos y podría quemar a unos pocos más. Gonzalo Castillo es el blanco de la investigación por corrupción en obras públicas. Se trata de esos contratos que fueron precisamente otorgados a diferentes personas, incluida su manita, por la que el colega Zapete fue incluso fue enviado, ¿verdad?, fue enviado a la justicia, contrario a todo lo que debió ocurrir en principio. Pero bueno, firmados precisamente por el señor Gonzalo Castillo, cuando era ministro de Obras Públicas. Eso que parece ser entonces el primer inicio ya de concretizar con el ex aspirante presidencial del PLD y por supuesto con su amo o su patrón, en este caso el presidente Danilo Medina, quien alguna colita tendrá que llevarse de todo eso. A ese mismo Danilo que todos los palitos le han caído y que va a cargar, repito, lo vamos a repetir hasta el cansancio, no solamente con haber salido del gobierno, perdido las elecciones, porque repetimos el danilismo sin Danilo, que era lo que se preocupaba a través del títere de Gonzalo Castillo, cuando era candidato por encima de todo. Y bueno, también la pulverización de su partido, el de la Liberación Dominicana, y además, para variar, las culpas que tendrá de sus propios compañeros de organización, y probablemente hasta tener que ir a los tribunales a responder, no solamente por ese caso, que fue el primero que se sometió en el día de ayer, sino por otros, porque señores, el destape de Odebrecht, a pesar de la traba en Cámara de Cuentas y con las auditorías, tendrá que tomar de nuevo su riel si queremos realmente justicia. Pero no salimos bien de todo eso cuando ya tenemos otras denuncias y seguimos entonces sintiéndolo mucho por el PLD y por sus advertencias de esta semana, que no son más que, desde mi punto de vista, distracción y un poco de globo de ensayo para desviar atenciones dentro de los problemas reales que sigue teniendo esa organización que implosionó. Y las razones las decíamos desde hace muchísimo tiempo. Cuando el nefasto Jan Alain, sí, el ex procurador general de la República, Jan Alain, que no dio pie con bola, más que para los cuestionamientos y la repulsa de una población que esperaba que en algún momento se pudiera cumplir con lo que se establece de una justicia, si no independiente, por lo menos que se guardara las formas. Jan Alain dejó unos contratos, señores, unos contratos gratuitos hasta el 2003 con Julio Curi, con Eduardo Jorge Prat, con Jorge Valentín Medrano y con el señor Martínez Hoppelman. Unos contratos que rescindirlos costaría cerca de 20 millones. Con eso, el periódico Acento se destapa contratos estos que fueron firmados el 17 de marzo de 2020 y que concluyen el 31 de diciembre, imagínense ustedes, del 2023. ¿O no pensaba Jan Alain que él iba a salir de la Procuraduría General de la República o que el Partido de la Liberación Dominicana iba a peter? Porque los contratos tienen una vigencia 3 años y medio después de cuando usted firmara y a la vuelta ya de las elecciones. Entonces, otorga estos contratos a estos abogados gratuitos que de plano entonces penalizan precisamente a la propia entidad que dirigía y que felizmente ya no dirige Jan Alain a la Procuraduría, con el pago de 5 millones por cada cabeza, por cada abogado de estos, que además escuché a uno decir que deberíamos todos estar agradecidos y felices porque esa labor
tan encomiable y tan desinteresada que ellos pudieran estar realizando. Me refiero a Julio Curi, lo escuché en alguna entrevista en el día de hoy hablando sobre el caso. Y bueno, imagínense ustedes, en caso de romper esos contratos, a nosotros nos va a costar todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo nos costaría 20 millones porque ellos, de manera honorífica, por supuesto que habría que ver cuáles fueron los contratos que ellos habían hecho antes, no tan honoríficos, porque la verdad, gente que como Julio Curi, al decir de mucho, es una especie haciendo y parafraseando de alguna manera a otras personas a las que señalan como mercaderes. Julio Curi es una especie de Julio Curi es al derecho como Miguel Vargas a la política. El problema es su negocio y su dinero. Bueno, y tendrán mucha razón. Si son sus negocios, ¿verdad? Tendrán que cobrar por ellos. Pero hay otros contratos que parece no fueron tan ingenuos desde la perspectiva del señor Jean Alain, que también han salido, podrían estar entonces, tendrían que hacer aclaraciones respecto en las condiciones esas de cómo fueron beneficiados quizás con esos contratos, eso se ha dicho. Eso por un lado. Por otro lado, brevemente, en esta especie de reflexión y resumen de fin de semana, en el día de ayer, el presidente Luis Abinader presentó un plan de reforma de las cárceles. Con esto se pretende acabar con la corrupción. Designó a Roberto Santana, especializado en toda esa área, como asesor presidencial honorífico en materia de seguridad ciudadana y reforma penitenciaria. Y todo ese plan que presentó incluye entonces la construcción de 9 cárceles a un costo de 81 millones de pesos. El tema de las cárceles, que es un tema que siempre aquí ha estado sobre la mesa, siempre merece alguna reflexión aparte. Porque, señores, lo que ocurre aquí en las cárceles es un tema de muchísima preocupación. Tú no entiendes cómo es que esos sistemas o el sistema carcelario, ni siquiera con los que ya son los nuevos, como se dice, el nuevo sistema penitenciario, se cometen algunos deslices y pasan cosas que nos tomamos como punto de partida. Por ejemplo, la desaparición de Quirinito. Quirinito lo primero que hizo fue salir, escapar, irse de las cárceles. O cuando tú te encuentras gente que desde las cárceles chantajean, roban, estafan. O cuando tú te encuentras que desde las cárceles entonces te trafican con de todo y te trafican con droga. O cuando tú te encuentras que desde las cárceles mandan a matar gente. ¿Cómo ocurre ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que se manejan los presos, señores, en las cárceles de nuestro país? ¿Cómo es que esos presos pueden extorsionar sin complicidades? ¿Cómo es que meten las drogas a las cárceles? Yo no creo que haya que ser un mago para tener respuesta de todo esto. ¿Cómo se fue Quirinito de las cárceles? ¿Dónde estaba el director de prisiones en ese momento? ¿Dónde estaban los custodias? ¿Qué han dicho los custodias y qué se ha dicho respecto a todo eso? ¿Qué hacen esos custodias? ¿Qué hace el director de prisiones definitivamente en una cárcel? ¿O es que son tan delincuentes los que dirigen las cárceles, los que custodian las cárceles, como los privados de libertad? O cuidado si son más delincuentes que los privados de libertad. Solo de esa manera nosotros podríamos encontrar la explicación para que nuestras cárceles, donde lo que se va a hacer es máster en delincuencia, sea la aberración que desde hace muchísimo tiempo ha constituido, aparte de, por supuesto, todo el tema del hacinamiento, el trato inhumano y terrible, que no puede ser diferente entonces las cosas que ocurren, porque la verdad es que la sobrepoblación carcelaria y eso como parte de todo el sistema judicial es terrible. Por cierto, averígüense quiénes son los proveedores o quiénes han sido los proveedores hasta no sé si todavía continúa hasta este momento o si ya lo suspendieron, de los alimentos con los que se proveen a los privados de libertad en las cárceles de nuestro país. ¿Quiénes son esos proveedores? Es una pregunta que dejo al aire. Voy a averiguar. Ya les voy a contar, pero vayan ustedes haciendo también sus averiguaciones, que nosotros seguiremos también averiguando cosas y contándole cosas en esta conversación, en esta jornada, que nos tocó hacerla hoy, 11 de septiembre. 11 de septiembre, una fecha de grandes acontecimientos, no solamente por el derribo de las 2 torres gemelas en Nueva York, un acontecimiento que provocó una
situaciones que todavía nos duran, como es lo que ocurre, por ejemplo, en Medio Oriente, pero también lo que ocurrió un 11 de septiembre, pero no en el 2001, como el de ese acto terrorista donde cayeron las Torres Gemelas, no. También lo que ocurrió otro 11 de septiembre, pero de 1973, cuando con Estados Unidos a la cabeza, señores, fue destituido, derrocado el gobierno de Salvador Allende, impuesto por una dictadura por años en Chile. Tenemos que recordar esas dos fechas en este día. Y con esto, bueno, pues pedirles a ustedes que si les gusta esta transmisión, como siempre, denle like, señores, suscríbanse. Yo sé de muchísima gente que están ahí, que nos ven siempre, e incluso hasta comentan, pero no se han suscrito. Suscríbanse para nosotros seguir creciendo y consolidándonos en esta propuesta de comunicación. Díganle a otra gente que se suscriban también. Soy Ivonne Ferreras.